Muy buenos días. Hoy en este noticiero les hablaremos sobre la sustitución de importaciones, la globalización que ha tenido México, sus efectos positivos tanto como negativos. Hablaremos también sobre los tratados que ha tenido México y qué acuerdos ha firmado con otros países. En este caso, el más cercano al norte es Estados Unidos. También hablaremos y explicaremos algunos conceptos importantes para las leyes mexicanas o en este caso las situaciones económicas que ha tenido México y cómo las ha llevado a su aumento o si han bajado. Así que quédense con nosotros y espero que lo disfruten. Gracias. Las ventajas que trajo México a la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que después de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin y durante el milagro mexicano se obtuvo un gran crecimiento tanto económico como social y cultural. Porque, bueno, el hecho de saber industrializado nuestro país, creo que una nueva perspectiva de cómo podrían ser nuestras vidas en un futuro a corto plazo y cómo empezar a ampliar los horizontes de México podría crear un crecimiento económico exponencial y personalmente pienso que el haber tomado estas acciones ha sido lo mejor que le ha pasado a la nación. La sustitución de importaciones, bueno, por lo que he entendido este sistema se refiere al proyecto de desarrollo nacional que hubo en México después de la guerra, durante el sexenio de Ávila Camacho y se basaba en una estrategia de industrialización y promover los productos nacionales en vez de extranjeros. El objetivo principal era lograr que la actividad industrial se convirtiera en el líder del desarrollo económico y la acumulación del capital. El modelo de crecimiento económico hacia adentro, 1940-1982. Tuvieron como base de infraestructura económica creada por el régimen cardenista al nacionalista del petróleo, al crear la Comisión Federal de Electricidad y la realización de los ferrocarriles. A partir del año de 1940 se inicia en México un acelerado crecimiento económico que se prolonga hasta 1970. El nuevo modelo llamado el crecimiento hacia adentro, apoyando los principios de la teoría keynesiana, rescata para el Estado la capacidad de diseñar las estrategias que impulsarán el crecimiento económico, sin abandonar la economía del mercado. El modelo anterior mencionado estuvo vigente hasta 1940 y 1982, pudiendo recibirse tres momentos de su implementación. De 1940 al año de 1958, la etapa conocida como crecimiento de inflación. De 1958 a 1970, desarrollo de estabilidad. Y de 1970 a 1982, la etapa de crisis y agotamiento, que terminó su desaparición al inicio del régimen de Miguel de la Madrid. Hoy en día la globalización ha sido un desarrollo totalmente drástico, ya que han pasado muchos casos en los nuevos mecanismos que lo conforman. La política en este aspecto ha sido una de las más influyentes, ya que las tasas han variado por los distintos funcionarios socialistas que lo conforman. Mantener un equilibrio en todo esto ha adquirido autoridad en todo para una mejor democratización y un libre mercado. En lo que consta, todos los demás la economía, al igual que muchas cosas, sube y baja por ciertas crisis. Todo esto comenzó en Estados Unidos, el neoliberalismo. Pero sin embargo, todo esto se desarrolla de alguna manera en México, ya que estamos tan cerca de la frontera. Pero sin embargo, todo esto afecta por todos lados, ya que socialmente desarrolla muchos desintereses en lo económico. En ciertos servicios del gobierno es brutalmente abusivo con la sociedad, ya que su necesidad de tener un alto poder o mostrar cierta autoridad hacia las personas es una de las cosas más comunes en el ámbito político, que parte de todo esto afecta a muchas personas y familias. Al igual en el ámbito social, afecta en lo laboral, en lo estudiantil, en lo educativo y en los programas también educativos. Yo les hablaré sobre los tratados que ha tenido México durante sus años. México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo. Cuenta con 12 tratados de libre comercio. 44 países van dentro de ellos. Son 9 acuerdos de comercio entre los que se encuentran los acuerdos de complementación económica,
y acuerdos de alcance parcial. Bueno, uno de los primeros acuerdos que México tuvo fue en 1986. Es un acuerdo de comercio, sus siglas en inglés es GATT. Y en este asumen el compromiso de llevar a la comunidad internacional para homogeneizar y tener muchas relaciones entre Estados Unidos y México. Los aranceles están dentro de eso y medidas arancélicas. Y llevando esto a los estándares de la organización. Esto pasó durante la administración de Ernesto Zedillo, donde encontró que los ingresos del tratado subieron de 20 a 30% sobre el ingreso en México en aquellos años. Otro tratado es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés TLCAN. El cual hizo un aumento mucho fuera de lo normal, llevando a la economía mexicana mucho más arriba, sosteniéndose con un 50% de los niveles superiores. Y actualmente creo que México cuenta con un acuerdo de asociación transpacífico, por sus siglas en inglés TPP, el cual es una negociación muy actual, más importante y prioritaria y muy ambiciosa para las personas que llevan el cargo en todo esto, y amplía el comercio y deja representar una gran oportunidad para México. Siento que muchos países vecinos quieren tratados mucho más eficientes con ellos para relacionarse y llevarlos a grandes distancias. Pero este acuerdo es actual en estos años y hay que estar pendiente de eso, porque deja de depender tanto de nuestro país vecino del norte. En este caso sería Estados Unidos, que con ellos tenemos el Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo está apenas en negociaciones con presidentes de diferentes países y hay que estar muy al pendiente sobre eso. Esos son algunos de los tratados que México tiene. Más que nada en aquellos años, México sostenía una economía relevantemente muy buena. Actualmente ha bajado un poco, ya que tenemos problemas con Estados Unidos por el presidente actual. Y nuestro presidente mexicano quiere cambiar mucho las formas de ver cómo México ha crecido en estos años. Así que estos son los tratados de libres comercios o algunos tratados que se han firmado en México con Estados Unidos o en otros países cercanos. A continuación, escucharemos algunos audios sobre 5 personas preguntándoles cuáles son los efectos positivos y negativos sobre la globalización de México. La globalización hoy en día tiene muchos factores, tanto lo económico como en el ámbito político y social, pero ha cambiado conforme pasa el tiempo y tiene diferentes aspectos sociales. Casi todos se reflejan en algunos casos, ya sea tecnológicos o consecuencias que tiene la economía, ya sea baja o alta. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Se reflejan en algunos casos en avances tecnológicos y a la vez con consecuencias en la economía baja, la política y en áreas sociales y culturales principalmente. ¿Qué ha representado para ti la globalización?
Para mí la globalización ha representado una alta cantidad de consecuencias para los ciudadanos. ¿Ha mejorado tu economía? Mi economía por el momento está bien. ¿Los retos? No, por el momento mis retos y metas las sigo alcanzando. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? No, muchos de los ciudadanos siguen afectados en esos aspectos. ¿A ti qué es la globalización? Bueno, yo creo que hablar de